Dios mío, qué trajín. Acabo de llegar a la estación de autobuses porque en tren es que es imposible encontrar un billete. Con esto de los bonos gratuitos y luego estos horarios, nada, que es imposible. Ay, pero bueno, vamos a ver si me centro. He vuelto a Salamanca, no sé si a que me pongan una avenida, un colegio, una biblioteca o tal vez a dar una conferencia. Pero vamos, ya está bien. Alguien debería de haberme ido a recibir, porque vamos, las horas que son y no ha aparecido nadie. ¿Doña Carmen? ¡Ay! ¡Y doña Carmen Martín Gaite! Fui a recogerla a Renfe, como me dijeron. Perdón, es que no encontré billete. Y claro, con este trajín y con las prisas, pues se olvidó comunicarlo. Pero por favor, llámeme Carmen, Carmiña o Calila. Eso de doña Carmen me suena de un académico y es que no me hace ninguna gracia. Que yo la tengo que llamar así, pero si es usted una de nuestras grandes escritoras, ¿cómo la voy a tutear, doña Carmen? Que no me sale. Perdóneme, pero que no me sale. Pero permítame que me presente. Mi nombre es Rosa y estudio Filología Hispánicas en la Facultad de Anaya y me presenté voluntaria para ir a recogerla. La admiro muchísimo. He leído casi por completo toda su obra y quisiera ser escritora como usted. ¿Y cómo ha venido hasta aquí con la maleta, doña Carmen? Señorita, ¿usted me lee? Pues claro que sí. Pues no lo parece. Si me leyera sabría que todo lo que yo escribo sucede en la calle. Por lo tanto, si no tomara el metro, el autobús, si no entrara en los bares y hablara con los camareros, no podría contar todas esas cosas que usted dice haber leído. Mire usted, señorita, una escritora tiene que estar siempre con los ojos y los oídos bien abiertos para ver todo lo que pasa a su alrededor. Yo todo lo anoto en mis cuadernos de todo, como el que me regaló mi hija Marta cuando tenía 5 años. Me llaman la dama de los cuadernos. Sí, es que hace poco justo he leído un libro así, La dama de los cuadernos, de Raúl Cremades. Pero perdóneme por haberle hecho esta pregunta tan tonta. Espero no haberla molestado, doña Carmen. Ay, Espero. Y dale con el perdón. Tú no molestas, hija. Mira, en cuanto dejemos la maleta en el hotel, tú y yo nos vamos a dar un paseo por la Rúa, la Plaza Mayor, la de los Bandos. Es que aquí, en el patio chico, al lado de estas catedrales, una se siente tan pequeña, ¿verdad? Sí, tiene razón. Pero ¿no echa de menos Salamanca, doña Carmen? Y dale con el doña. Ay, pues anda que no ha pasado Tormes desde que yo me fui de Salamanca con 20 y pocos años. Mire usted, señorita, mire usted, si la echo de menos, que me la llevé puesta con visillos y todo. Nadie ha retratado Salamanca como usted, doña Carmen. Pero no la pillo. Dice que se la llevó puesta con visillos. La verdad. ¡Ay! ¡Tonta de mí, claro, entre visillos! Pero si es una de sus grandes obras, doña Carmen. ¡Ay! Pero ¿cómo no iba a retratarla si me la recorrí entera? Tanto que hay veces que me parece que no me he ido de aquí, que aún sigo en el cuarto de atrás de la casa de la Plaza de los Bandos, donde vivíamos. ¿El cuarto de atrás? Sí. ¿El cuarto de atrás? Si parece que está usted jugando conmigo a las adivinanzas, pues no la pillo. ¡Ay! ¡El cuarto de atrás! Pero si es otro de sus grandes títulos, el cuarto de atrás. ¡Ay, doña Carmen! Si es justo que usted habla de la Plaza de los Bandos donde usted vivió, el cuarto de los recuerdos, de las fantasías, de los cuentos, de los... ¡Ay, qué cosas tan bonitas, doña Carmen! Escribe usted. ¿Cómo me gustaría a mí escribir esas cosas tan bonitas, doña Carmen? Ay, con el doña. Pues inténtalo, hija, inténtalo. Tú puedes conseguirlo, pero claro, tienes que trabajar mucho. Pero tú también tienes en tu cabeza un cuartito de atrás, donde guardas tus secretos y donde vas colocando tus desordenados recuerdos. ¿Usted cree que yo podría escribir? Por supuesto. Ay. Yo empecé a escribir poemas y cuentos para huir de la cruda realidad. Es como otra morada, como un humo.
Me salen al paso mis versos llenos de rocío por el camino. Ay, yo he escrito unos poemas y unos cuentos y los he publicado hace poco en la revista de la universidad. Todos los días mis compañeros y yo, cuando terminamos las clases, nos vamos a las escalinatas de Anaya a hablar de literatura, esperando el porvenir. Lo mismo que hacía usted, doña Carmen, cuando estudiaba en la universidad. Esperando el porvenir. Ese es el título del libro que yo le dediqué a mi querido amigo, compañero y gran escritor Ignacio Aldecoa, en el 25 aniversario de su muerte, esperando el porvenir. Pero oye, mira qué bien se te da a ti el juego este de las adivinanzas, ¿eh? ¿Se te da bien? Sí. ¿Y por qué no seguimos jugando? Porque esto de las adivinanzas me está gustando. Ya venga, veo, Carmiña, venga, vamos a seguir jugando. A ver. Sí. Vamos a ver. Ya lo tengo. A ver. ¿Cómo van a salir de tu cuartito de atrás tus desordenados recuerdos? ¿Arrachas? Bien, muy bien. ¿Y cómo vas a contarlos? ¿Retaílas? Bien. Pero si es que nos acaban de salir 2 títulos de sus grandes libros, Arrachas y Retaílas, doña Carmen. Pero cambiando de tema, ¿qué supuso para ti el Premio Nadal 1957 con tu obra Entre visillos? La verdad es que las 75.000 pesetas del premio nos vinieron muy bien. Sí. Pero lo mejor de todo es que a partir de ese momento pude poner en mi carnet de identidad profesión escritora. Hasta entonces figuraba como licenciada en Filosofía y Letras. Ahora, lo que nunca se me ocurrió poner es profesión SL, sus labores. No. ¿Y cómo recibió la noticia? Porque debió de ser una noche emocionante. Es que yo me la imagino en su casa, rodeada de sus familiares y amigos, todos sentados allí escuchando la radio, esperando, mordiéndose las uñas de los nervios, esperando el porvenir. El porvenir. Pues no, mira, nada más lejos de la realidad. Estaba en mi casa, sí. Sola, con mi niña dormida, bueno, y un buen vaso de vino. Nadie, excepto mi hermana Ana María, sabía que yo había enviado el libro con el seudónimo de Sofía Veloso. Es el nombre de mi abuela gallega. Mira, yo siempre he odiado las radios, que no me gusta nada, por lo tanto no había un aparato de radio en casa. Así es que con los nervios, pues nada, me bajé a casa de la portera y le pedí prestada la suya. Mira tú por dónde. No sintonizaba Radio Barcelona, solo emisoras portuguesas, fados y cosas de esas. Así que no me enteré de nada, pero bueno, luego me llamó un miembro del jurado para darme la noticia. Te voy a decir una cosa, yo siempre que he recibido un premio lo he agradecido muchísimo y desde luego lo que nunca se me ha ocurrido decir es eso de ¡ay, es que no lo merezco! Vamos, me parece una falsa modestia y además un menosprecio hacia los que te lo otorgan. Por cierto, esto me recuerda un juego que nosotros jugábamos de pequeñas, que era el corro del juego del jardinero. ¡Ay, sí! ¿Lo sabes? Sí, claro que yo también he jugado, claro. Sí, pues vamos a cantarlo. Decía así. Muchas gracias, jardinero, por el gusto que has tenido. Tantas niñas en el corro y a mí sola has elegido. Y a mí sola has elegido. Ay, Carmiña, espérame aquí que voy a traerte un broche de libélula de la Casa Lis para que te lo pongas y lo pases con ese porte de actriz que tienes por la Rúa y la Plaza Mayor. Ay, espérame aquí que ahora mismo vengo. Ay, qué nervio. Actriz cabaretera. Querido amigo y
compañero, el que aparece y desaparece y nunca dice dónde ha ido. Hola, Rafael. Pero bueno, ¿puede saberse qué hacen en Salamanca los dos escritores que más he admirado de la generación del 50? Que tú también eres del grupo, ¿eh? Los niños de la guerra, como nos llamó Josefina, tu mujer, porque cuando estalló la guerra tendríamos un poco más de 10 años. Pues mira, que nos enteramos que venías a dar una conferencia y aquí nos tienes. Oye, ya de paso nos traemos unos vinitos, unas tapitas y tal, ¿eh? Pero ¿qué haces tú aquí, tú sola? Estoy esperando a una amiga. Ha ido un momento ahí a la casa Liz a hacer un recado. La verdad es que ya está tardando demasiado. Pero mira, estaba pensando en vosotros y me disponía a hacer un collage con nuestros recuerdos. Bueno, ya que estáis aquí, me ayudaréis, ¿no? Hombre, pues claro. Bueno, pues venga, a ver por dónde empezamos. Pues mira, cuando nos conocimos, en 1943, cuando vine de Vitoria a Salamanca a estudiar Filosofía y Letras. Dudo mucho que estudiaras algo. No es lo tuyo. ¿Este fue alguna vez a clase? La universidad no enseña nada. Es la vida, es la aventura la que nos indica el camino, ¿verdad, Carmiña? Alguna vez asistías. Bueno. La verdad es que se notaba mucho tu ausencia. Solo éramos 16 en primero. Entre clase y clase, toda la pandilla, apoyada en la barandilla de piedra de Anaya, recitábamos aquellos versos que empezabas a escribir a principios de los 40. 4 disparos de alerta despertaron a Chicago. Larrigan dio su muerte, mirando al cielo al soslayo. Larrigan cayó de espaldas junto a la puerta de un banco. Siempre escribías historias de bandoleros, bandidos, guerrilleros. Por cierto, cómo me gustó tu canto a la vagancia. Oh. Anda, recuérdanos un poquito. Bueno, pero solo un poquito, ¿eh? Solo un poquito. Bienaventurados los vagos, porque solo son egoístas de sol o de sombra, según el tiempo. Bienaventurados, porque son despreciados y les importa un comino. Bienaventurados, porque tienen el alma sensible y se duelen de las desgracias del prójimo. De que el prójimo trabaje demasiado, de que el prójimo luche por una posición en la vida, de que el prójimo sea tonto, etcétera, etcétera. Descarado y respetuoso. En una época cuajada de mitos y misales, todo lo solemne te olía a puchero de enfermo y te daba la risa. Bueno, no te quejes, mira, que por lo menos escribí algo para esa revista vuestra de la universidad, esa revista que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Venga, ahora. hombre, no seas tonto. ¿Cómo que no te acuerdas? Anda, que sí, que te acuerdas. ¿Sí? Trabajos y días. Ah, sí, trabajos y días. Anda, que no te quedó cursi el poema aquel tuyo, ¿eh? La barca nevada. Ay. Bueno, lo que sí era muy bonito era la foto esa que hizo Núñez Larraz del río Tormes, ¿eh? Y luego la publicó en el adelanto. Bonita, bonita esa foto, ¿eh? Desapareciste al acabar segundo sin decir ni adiós. Y yo te eché muchísimo de menos. Qué difícil fue para mí en Madrid al principio, cuando me fui de Salamanca para hacer el doctorado. Pero un buen día te encontré en el bar de la Facultad de Letras. ¿Y dónde voy a estar yo si no? Claro, y ya nadie me paró. Le tomé el gusto a la libertad. Claro, ya no estaba el señor notario, tu padre, para controlarte los horarios. Venga, ya habló el bobo de Coria. Gracias, Ignacio, por presentarme a Ferlosio. Anda, qué buena la hiciste. Pero, Carmiña, tienes que entenderlo. Si es que jugando al futbolín eras malísima. Mira, ya decía Fernández Santos que no dabas una patada de derechas y que tendrías que dedicarte a escribir. Y, oye, en eso sí que acertó, por cierto, ¿eh? Hablando de futbolines, voy a ver si me juego una partidita, me tomo unos vinitos y unas tapitas y me voy a ver un grupo de culto que se llama De Bernardas, ¿eh? Me han dicho que son muy buenos. Os veo más tarde, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Ya desapareció otra vez. Sabe Dios dónde habrá ido y cuándo lo volveré a ver. Seguro que me vuelvo solo a Madrid. Por cierto, ni Ignacio ni tú acabasteis la carrera, ¿verdad? ¿Dónde están los otros? Esperando el porvenir, de tasca en tasca por Madrid, dispuestos a renovar la cultura esclerótica de la posguerra. Sentadito en la escalera, Sentadito en la escalera, esperando el porvenir. Y el porvenir que no llega, y que no llega, y que no llega.
Fueron unos años muy bonitos y muy felices. Jugábamos a ser escritores, a ser independientes, pero llegó el porvenir y el porvenir nos pasó por encima con su carga de muerte y de dolores. Nos presentó Ignacio, 3 años de noviazgo. Nos casamos a las 7:30 de la mañana, porque era la hora más barata. Y tuvimos a nuestro pobre Miguelín y luego a la Torci. Por cierto, ¿te acuerdas un día que estábamos paseando por el Retiro y encontramos a unas niñas que estaban jugando a la rayuela y una de ellas pisó un poco la raya y dijo con mucho desparpajo: «No se vale, la raya está torci, mira, está torci». Y entonces yo te dije: una torci como esta me gustaría a mí tener. Y la tuvimos, Rafael, la tuvimos. Pues claro que lo recuerdo. Pero siempre eché de menos la calma de Salamanca. Nunca voy a renegar de ser una señorita de provincias. Como si eso le importara a alguien. Lo esencial es que dejaras de escribir esos poemas tuyos y esos libros de falsa prosa poética. El libro de la fiebre. Por cierto, qué pena lo de tu enfermedad. Cuando vinimos de Madrid a Salamanca a bautizar la revista española, tú con el tifus ni apareciste. Vaya, ni que me hubiera enfermado adrede. ¿Cómo me dolió, Rafael, que no te gustara mi libro de la fiebre? ¿Por qué fuiste tan duro conmigo? Porque tenías que aprender. Porque era vago y caótico. Tú siempre sabes lo que quieres y lo que no quieres, pero yo no. Yo creía en ti, te admiraba. No dramatices. Bien pronto dejaste de lado mi opinión. Me absorbías, me vampirizabas, me desanimabas constantemente. Exigencia, Carmen, exigencia. Te decía que si te querías dedicar a la literatura, que lo hicieras con todo, con seriedad, y si no, que te dedicaras a otra cosa. Desde luego, no hay quien te entienda, Rafael. Ni eras cariñoso, ni te tomabas nada en serio. Solo tus manías y tus horarios de locos. Mandó quitar el parqué de casa porque era demasiado burgués. Y hasta los radiadores, porque en invierno hay que pasar frío. Se pasaba los días enteros encerrado en su cuarto, durmiendo de día y escribiendo de noche. Y mientras tanto, yo sola, con la casa, con la niña, sin tiempo para escribir. Pero lo conseguí, Rafael. Sin tu ayuda ni opinión lo conseguí. Me dieron el premio Café Gijón por mi novela El balneario y el Nadal por Entrevisillos. Sin tu ayuda, Rafael, sin tu ayuda, aprendí a evitar la soledad. Fuimos por una temporada el matrimonio Nadal. El matrimonio bocadillo de cura, porque entre mi Nadal y el suyo se lo dieron a cura. Menos mal que yo ya estoy a otra cosa. Y por cierto, deja ya de dar tantas conferencias e entrevistas. Eso es exhibirse de forma innecesaria. Me voy. No hace falta que te vayas, si ni siquiera en casa estabas presente. Y aún así te fuiste y nos dejaste solas. Hicimos, Rafael, barquitos de papel. Los lanzamos al río. No están aquí ni allí. Lo que se fue ya no está. Lo que venga vendrá. Nada es tuyo ni es mío. Let it be. Sí, dígame. Ah, sí, soy yo. Ah, que habíamos quedado para una entrevista. Ay, discúlpeme, pero qué cabeza la mía. Es que con este trajín se me había olvidado por completo. Pero no se preocupe que ahora mismo voy. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Una cucaracha!
Discúlpeme, qué cabeza la mía. Le he hecho perder el tiempo. No. Venga para acá. Uy, perdone, es que hace un momento había ahí una cucaracha enorme. Tenga cuidado, era casi tan grande como un ratón. ¡Oh! Pero si las cucarachas son inofensivas y además tienen un brillo muy bonito. Hay demasiados prejuicios contra ellas. A mí lo que más terror me da es la facilidad que tienen para aparecer y desaparecer. Son misteriosas como todas las apariciones. A usted no le gusta la literatura de misterio, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Por qué? ¿Cómo no la cultiva? Mi novela El balneario es bastante misteriosa. ¿No la leí? ¿Le dan miedo las tormentas? Sí, un poco. Sobre todo cuando estoy nerviosa, como ahora. ¿La puso nerviosa la cucaracha? A las tormentas siempre mejor mirarlas. A mí me encantan. A mí también me gustaban de pequeña. Cuando iba a Galicia, a casa de los abuelos, me daban un poco de miedo. Pero era un miedo muy distinto. Mi abuela Sofía, en cuanto aparecía un relámpago, decía: Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita. A mí me gustaba mucho salir a mojarme a las escaleras de fuera, sentir el olor a la tierra mojada. Me llamaban, me buscaban, me reñían. Pero a mí me daba más miedo entrar en casa que estar fuera. Siempre me ha dado miedo lo cerrado, el miedo de los otros. Pero lo que más miedo me daba era rezar. No esté tan segura de que era un miedo distinto. Del miedo nunca se ha sabido nada, hablamos de él por hablar. Dígame, ¿en qué piensa? En nada especial, solo la miraba. ¿Le gusta viajar? Sí, mucho, pero nunca me lo propongo. Necesito un estímulo. Los viajes tienen que salir al encuentro de uno, como los libros, los amigos, como todo. Lo que no entiendo es esa obligación de viajar, leer o conocer gente. Los viajes han perdido misterio. No, no lo han perdido. Lo hemos perdido nosotros. El hombre actual profana los misterios de tanto ir a todo con guías, programas, de tanto acortar las distancias. Antes, ¿cuántos preparativos? Los viajes comenzaban mucho antes de partir. Salir al extranjero. ¡Dios mío! Bueno, todavía me parece estar viendo mi primer pasaporte. Cuando al fin lo conseguí, las noches antes de partir dormía con él debajo de la almohada. Creo que por eso le he tomado luego tanto sabor a todo. También sería porque era usted más joven. Sí, tenía 20 años. ¿Usted cree que la gente de ahora con 20 años le hace tanta ilusión viajar al extranjero? Posiblemente no. ¿A dónde fue? Fui a Coimbra con una beca de estudios, pero antes tuve que arreglar un montón de cosas. Antes una chica no podía salir sola al extranjero, bueno, ni sola ni acompañada, si antes no había cumplido el servicio social o había dado a demostrar en los cursillos ya comenzados que tenía madera de futura madre y esposa. ¿Y usted no la tenía? Pues parece ser que no, porque me obligaban a firmar un papel, una especie de multa, en la que me comprometía que a mi regreso cumpliría unos meses más de servicio social, y eso a mí me parecía horrible. ¿Y lo firmó? Claro, qué remedio. Luego me quedaba también convencer a mi padre. Una chica sola y tan joven, salir al extranjero. No. Pero le convencí, ya le he dicho que no se me ponía nada por medio. Portugal me pareció el país más exótico y lejano de la tierra. Portugal siempre ha estado lejos. ¿Seguro que tuvo usted allí algún amor? Un chico estudiante de ingeniería.
de Oporto. Nos despedíamos muchos días porque decía que al día siguiente se iba, pero luego no se iba nunca. En eso consistía el encanto, en que yo me creía que se iba. Muy portuguesa esa historia. Durante varios años estuvo enviándome cartas a Salamanca. Unas cartas preciosas, pero nunca vino a verme. Todo era en plan poético. Ay, cómo siento ahora haber quemado aquellas cartas. ¿Y por qué las quemó? Pues no sé, a veces me entra la piromanía, me agobian los papeles viejos. De tanto manosearlos, pierden contenido, ya no son lo que eran. Lo más terrible de las cartas viejas es que cuando reaparecen después de haberlas olvidado, son como si alguien desde muy lejos nos devolviera un trozo de vida. Pues a mí esas reapariciones me parecen maravillosas. Los recuerdos viven agazapados en el cuarto de atrás y solo salen cuando ellos quieren. Todo lo maravilloso es a la vez un poco terrible. Por cierto, seguimos sin hablar de literatura de misterio. No esté tan seguro de ello. La literatura de misterio tiene mucho que ver con las cartas que reaparecen. Y con las que desaparecen, ¿no? Con las que desaparecen también. ¿Y por qué las quemó? Pues yo qué sé, la culpa la tuvo don Antonio Machado. ¿Don Antonio Machado? Sí, estaba leyendo unos poemas suyos que decían: no guardes en tu cofre la galana veste dominical, el limpio traje, para llenar de lágrimas mañana la mustia seda y el marchito encaje. Me entró un furor, me vi disparada a la vejez, condenada al vicio de releer para siempre cartas sin perfume, con la tinta borrosa de tanto manosearlas y llorar sobre ellas. Me dio un furor por quemarlas. Yo qué sé, como en la vida sabe Dios los tesoros que no caerían. ¿Y no le da pena? Sí, puede que un poco. Siempre se añora lo que se pierde, pero tal vez ahora me decepcionarían. Además, si no se perdiera nada, la literatura no tendría razón de ser. ¿No cree? Su primera novela, El balneario, en la primera parte prometía mucho como novela de misterio. Pero después tuvo usted miedo. Un miedo que ya no ha perdido nunca, dejó de soñar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo sé. Misterio es no saber si aquello que se ha visto es verdad o es mentira. Pero la literatura no es el refugio contra la incertidumbre. Tal vez tenga usted razón, pero ¿es que quiere decir que para mí la literatura es un refugio? Se ha pasado usted la vida sin salir del refugio, soñando sola, y al final ya no necesita a nadie. Pero eso no le vale de nada. Vaya, ¿cuánto sabe? ¿Soñando sola? ¿Con qué? Con una gran historia de amor y de misterio que no se atreve a contar. Ningún refugio es seguro, pero no se puede vivir al raso. Pero se puede intentar. ¿A qué edad empezó a escribir usted? ¿Quiere decir a qué edad empecé a refugiarme? Sí, eso he querido decir. Hace mucho tiempo, aquí, en Salamanca, durante la Guerra Civil. ¿Y de qué se refugiaba? Tal vez del frío del invierno, del miedo a los bombardeos. El churrero que tenía la churrería al lado de mi casa y toda su familia murieron en uno. Él nunca tenía miedo, no iba a los refugios, vivía al raso y murió. ¿Vio alguna vez a Franco? Sí, una vez. Iba a misa a la catedral con su mujer y con su hija. Salían del palacio del obispo, es donde tenían su cuartel general. Y es la primera vez que yo pensé: qué aburrida tiene que ser la vida de los hijos de los reyes y de los ministros, porque Carmencita Franco miraba a todas partes con una cara tan triste. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Llevaba unos calcetines de perlé, blancos, caladitos, y unos zapatos negros de charol, así abrochados a un lado. Y yo me quedé para siempre con su imagen. Tenía más o menos mi edad y decían que se parecía un poco a mí. ¿A usted? ¡Qué disparate! Vaya, hombre,
No sé si tomármelo como un piropo o como un jarro de agua fría. Mire, sepa usted que para mí Carmencita Franco era una niña bien guapa. ¿Envidiaba usted a Carmencita Franco? Sí, un poco, por el pelo. Entonces se llevaba el pelo muy rizado y yo lo tenía muy liso. ¿Y usted cómo se peinaba, con trenzas? No, yo llevaba el pelo corto, rizado. Me lo rizaba mi madre con chifles todas las noches hasta que me casé. Los chifles es lo mejor para el pelo porque no lo estropean y además es que es muy fácil. Mire, se coge un mechoncito de pelo, un trocito de papel húmedo, una vuelta, un nudito arriba y ya está. ¿Y Carmencita Franco también se ponía chifles? No, ella tenía el rizado natural. ¿La envidiaba por alguna otra cosa? No. Mire, si quiere que le diga la verdad, más bien me daba pena. Además, en mi casa no eran nada franquistas. Al tío Joaquín lo fusilaron en Ciudad Rodrigo solo por estar afiliado al Partido Socialista. O sea, que se consideraba usted más feliz que la niña de Franco. Mucho más. Yo soñaba con vivir en una guardilla donde los trajes estuvieran siempre descolgados y libros, muchos libros y lápices por el suelo y donde las visitas siempre fueran inesperadas. Siempre me he sentido más libre en el desorden. ¿Cree usted en el diablo? Sí, creo en el diablo y en el amor, en San Cristóbal Gigante y en Santa Bárbara Bendita, en todos los seres misteriosos. En Isabel la Católica no. El amor. Ay, el amor. Un pariente mío decía que el amor es como el agua de limón. Hay que quedarse con ganas. Yo siempre he tenido miedo a la saciedad. Tú eres poco lanzada. Me decían mis amigas cuando empezábamos a ir al baile al casino. No das pie. Y claro, los chicos que a mí me gustaban y a los que probablemente yo les gustaba también, pues se iban haciendo novios de otras chicas. La niña del notario no saca novio. ¿Y eso que es mona? Guapa no, pero mona. Aprendí a convertir aquella derrota en literatura. ¿Conoce usted el juego del escondite inglés? Sí, más o menos. Un niño de espaldas esconde la cara y mientras dice 1, 2 y 3 el escondite inglés, los demás van avanzando hacia él. Pero si al volver la cabeza pilla alguno moviéndose, ese pierde. Pero casi siempre los ve quietos, avanzan sin que se dé cuenta. Es como el paso del tiempo. Así me vienen a mí ahora los recuerdos, quietos pero desordenados. ¿Por qué compara el paso del tiempo con el escondite inglés? Porque es algo así. El tiempo pasa a hurtadillas, no le vemos andar, pero de pronto vuelves la cabeza y encuentras imágenes que se han desplazado a tus espaldas, fotos fijas, sin fecha. Por eso luego es tan difícil ordenar la memoria, saber qué iba antes y qué iba después. ¿Qué está buscando? Mi cuaderno de todo. Me lo debo de haber dejado en Madrid. Eso me pasa por cambiar tanto de bolso. ¿Quién lo necesita ahora? ¿Si le sirve esta agenda? Gracias. Gracias y perdone. ¿Qué tengo que perdonarle yo a usted? Mis fugas. Me pasa cuando hablo mucho tiempo para mí. Luego cuando voy a contarlo, no sé si era un recuerdo o solamente un sueño. Me gustan mucho sus fugas. Por mí, fúguese todo lo que quiera. Lo hace tan bien. Tengo que anotar este aluvión de recuerdos que me vienen al hablar con usted. Tengo que ordenar mi memoria. Si no, parece que voy por el mundo a tientas y llevo los rumbos perdidos, como decía la Piquer. Adiós, Carmen. Gracias. Gracias. Vaya a verme cuando quiera. No hace falta que llame. Siempre me han gustado las visitas inesperadas. Marta, hija, ¿pero qué haces aquí? Kalila, te dejaste en casa el último cuaderno de todo que te regalé. Pensé que lo necesitarías.
Sin tus cuadernos de todo no sabes vivir. En él anotas todo lo que ves a tu alrededor, tus recuerdos, tus dudas, el presente y el pasado, lo real y lo imaginario. Pero Marta, hija, mira que hacer ese viaje solamente para esto. Además, es que todavía no estás bien, ¿no te das cuenta? Ya estoy mejor y mejor que voy a estar a tu lado. Anda, ven, siéntate aquí a mi lado. Descansa un poquito. Este catarro tuyo, más que un catarro, parece una gripe, pero de las fuertes. Hace semanas que la arrastras y no la das echada. Ay, hija mía, ¿tú te crees que porque tienes 28 años no te va a pasar nada? Pero no es así, hija, no es así. Por favor, Kalila, hablemos de cosas que no nos hagan daño, que no nos pongan tristes. Te prometo que me voy a cuidar, y mucho mejor ahora que estoy a tu lado. Sabes que me encanta que me hables de ti. ¿Cuántas veces te he pedido que me contaras que siempre quisiste ser artista? Muchas. Bueno, una semana sí y otra también. Pero hija, Marta, por Dios, ¿quieres que te lo cuente otra vez? Anda, mejor cuéntamelo tú a mí, que ya te lo sabes de memoria. Por favor, Kalila, ¿lo haces tan bien? Está bien, pero tienes que prometerte que vas a ir al médico y te vas a tomar todas las medicinas que te mande. Prometido. Pero no te vayas del hilo, ¿eh? Que te conozco. Eres inagotable, un pozo sin fondo de recuerdos, de historias, de cuentos. No te salgas del hilo, solo cuéntame tu vida de artista. Está bien, intentaré contártelo en orden, como a ti te gusta. Cada vez que estoy contigo me acuerdo de aquel paseo de verano en el Boalo. Encontramos un sapito que nos miraba con unos ojillos. Comimos unas moras que estaban riquísimas. Tú tenías 8 añitos. Kalila, no te salgas del hilo. ¿Eso qué tiene que ver con querer ser artista? Cuéntame cómo era el juego del mudo. Ese que jugabas de pequeñita en la Plaza de los Bandos. Sí, desde muy pequeños jugábamos solos, sin vigilancia en la plaza. Entonces no había coches ni contaminación. El aire olía como las flores. Bueno, y también olía la caca de los animales que tiraban de los carros, pero no había ningún peligro, eran muy mansos. Mira, los niños salíamos a jugar a la plaza, al corro, al marro, a guardias y ladrones, al escondite y al juego mudo. El juego mudo es el que más me gustaba. Mira, verás, te voy a explicar. Nos dividíamos en 2 grupos y un grupo representaba una historia corta, sencilla, y el otro tenía que adivinarla. Vamos, era como hacer teatro, pero sin hablar. Tenían 5 oportunidades para adivinarla. Y cuando no acertaban, se preparaban unas broncas. Siempre le echaban la culpa al grupo de los actores, que decían que lo habían hecho muy mal y que por eso no lo habían adivinado. Bueno. Seguro que tú representarías muy bien. Es que te lo adivinaban siempre. Ay, Marta, hija. Tú no te das cuenta de que esta tos, tú no le das importancia, pero a mí ya está empezando a preocuparme de verdad. Por favor, Kalila, ¿a que leíais cuentos y los representabais? Ay, sí. En nuestra casa la palabra aburrimiento no existía. A mí me gustaban mucho el cuento del gato con botas y Pulgarcito, porque sus protagonistas eran pobres y entonces tenían que buscarse la vida como buenamente podían. En cambio, Cenicienta y la Bella Durmiente, esas siempre esperaban que la salvaran. Le daba igual, un hada o un príncipe. El caso es que le sacaran las castañas del fuego. Pero el que más me gustaba de todos era el del gato con botas, porque el gato se inventaba un cuento dentro del cuento. A mí siempre me han gustado mucho los cuentos. A tía Ana le contaba uno todas las noches. Kalila, ¿qué te lías? Siempre me ha gustado inventar cuentos.
Pero claro, luego se me olvidaban, así que empecé a anotármelos en mis cuadernos de todo. El primero me lo regalaste tú cuando cumplí 36 años y lo titulaste Cuaderno de todo, Kalila Martín Gaite. Tú tenías 5 añitos. Lo compré con un duro que me dio papá. Mira, cuando hacía mucho frío, mi madre, tu abuela María, nos ponía un gorrito a tía Ana y a mí. Entonces yo entendí que el frío entraba por la cabeza y por eso yo siempre llevo gorro. Kalila, ¿qué te vas? ¿No había una habitación azul en casa de los abuelos? ¡Ay, sí, muy bonita! Mira, en ella los primos representábamos para los mayores las adaptaciones que yo hacía de las aventuras de Pipo y Pipa. Lo pasábamos pipa. Incluso hice un cartel. Pero, hija, ¿no ves que esa tos la tienes muy agarrada al pecho? Ay, Dios mío, me tienes muy preocupada. Por favor, sigue, ya no es tan seca ni tan dura como la semana pasada. Sigue, sigue, por favor. A mí me gustaba mucho observar a la gente en la calle, enterarme de todo lo que hablaban. Me fijaba mucho en las expresiones de su rostro, sus manos, sus brazos, bueno, de todo su cuerpo. Eso me hacía entender mejor lo que contaban. Ay, cuéntame, ahora cuéntame lo que hacíais en verano cuando ibais a Galicia, a casa de los abuelos. ¡Ay, sí! En casa de los abuelos de Galicia había muchísimos libros de aventuras y romances apasionados. Por cierto, conteiche que aprendí a falar galego. Kalila, que te lías. Ay, bueno, mira, un grupo de amigos nos disfrazábamos y representábamos alguna de aquellas historias románticas. Más de una vez me tocó a mí hacer el papel de la protagonista, que mira al galán con ojos tiernos y luego hace como que se desmaya en sus brazos. Y nos decían, repetirlo para que salga mejor. Sí, para que salga mejor, ya te digo. Tengo que reconocerte que con uno de esos galanes a mí el corazón me iba más deprisa. Los primeros amores. Ay. Por favor, sigue. Es tan bonito todo lo que cuentas. Me parece que lo vivo un poco contigo también. Es que mi infancia fue tan diferente. Íbamos a Madrid muchas veces, a casa de los abuelos. Mi abuela se llamaba Carmen y claro, por eso a mí me pusieron su nombre. En Madrid hacíamos muchas cosas, pero ¿sabes lo que más me gustaba? Lo que más me gustaba era ir al teatro. Ya unos días antes, cuando seleccionábamos la obra y sacábamos las entradas, yo soñaba con el momento de asomarme al patio de butacas. Había unas enormes lámparas de araña que me fascinaban, y ver entrar a la gente tan elegantemente vestida, ir tomando asiento poco a poco hasta que se llenaba todo el teatro. Y cuando se abría el telón, al fin podía permitirme el lujo de entrar en la vida y en las historias de gente que yo no conocía. Aquellos actores y actrices de los que mis padres hablaban a la salida me daban una envidia, porque ellos podían, además de su vida, podían vivir otras vidas. Y un día lo decidí. Yo de mayor voy a ser actriz. Pero ya ves, acabé dedicándome a la literatura. Nunca me atreví a decirle a mis padres, mamá, quiero ser artista. Menudo. Entonces, artista y la vida fácil era todo uno. Yo he sido muy valiente, sí, pero desde luego no era una suicida. ¿Qué te pasa, hija? ¿Estás cansada? Un poquito. Pero tú me das fuerza. Sigue, ya toca lo de Nueva York y la niña Diana. Ah, sí. Por entonces yo soñaba con viajar a Nueva York y conocer a Diana Durbin, una niña que triunfaba en Hollywood, rubia, con el pelo ondulado. Tenía más o menos mi edad. Solía ir en patines y con un helado de limón. Oye, te voy a cantar esa canción. Ay, no, déjame a mí. ¿A qué era así?
que era un artista singular que estaba trabajando en Nueva York. Soñé que me aplaudían sin cesar, con Mickey, con la Betty, con Charlotte. ¿Te imaginas, Kalila, que hubieras llegado a ser una gran artista trabajando en Broadway? Yo iría todos los días a verte entre bambalinas y te aplaudiría sin cesar, como dice la canción. Ya en la facultad, aquí en Salamanca, hice mis primeros pinitos en el teatro, con muy buena crítica por parte de la prensa de entonces. Al acabar mis estudios aquí, me fui a Madrid a hacer el doctorado y una de mis mejores experiencias fue la relación que tuve con la gente del teatro. Fui a muchísimos ensayos y conocí actores y actrices, su vida, sus ilusiones, sus triunfos y también sus fracasos. Creo que ya te he contado que me hice muy amiga de Lali Soldevilla. Incluso le escribí una obra de teatro, La hermana pequeña. No llegó a estrenarla, pero bueno, eso es otra historia. En Madrid conocí a tu padre. Nos casamos y tuvimos a tu hermanito Miguelín, que murió a los 7 meses. Y luego llegaste tú y nos llenaste de alegría. Y durante muchos años yo, tu Kalila, pude dedicarme a las 2 tareas que más feliz me hacen: escribir y cuidar de ti, Torci. Pero bueno, voy a dejar de darte la tabarra. Anda, duérmete un poquito, descansa. Nunca fuiste demasiado efusiva en tus expresiones de cariño, pero cuando me decías, Kalila, eres la mamá más guapa del mundo, eso a mí me sonaba a gloria. Te quiero mucho, mi niña, te quiero mucho. Duérmete, duérmete. No te mueras todavía. Tu tristeza a mí me salva lo mismo que tu alegría. Malva al alba y amarillo al mediodía y a la noche otra vez malva. No te mueras todavía.